¿Qué tal? Yo soy Jimena Cortés y les doy la bienvenida a nuestro programa Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Hoy tenemos a una mujer que trabaja por llevar oportunidades de educación de calidad a la población menos favorecida de nuestro país. Se trata de Cristina Gutiérrez de Piñeres, pionera por implementar el método de escuelas laboratorio en Colombia. Conozcamos su historia. Bienvenidos. Cristina, gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos aquí a Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Y lo tengo que decir, esto más que una entrevista, es un homenaje para ti por tus logros, por lo que has hecho con tu entereza, con tu valentía y con tu talento. Gracias por acompañarnos. No, Jimena, a ti, gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí compartiendo un poco de la experiencia. Así es, y me gusta tu energía y tu alegría ahí cuando te estaban arreglando el maquillaje, ya como si nos conociéramos de antes. Toda la vida. Estoy segura que nos vamos a divertir y a entender esa maravillosa historia que hay detrás de lo que has alcanzado. Y te quiero hacer también una pregunta. ¿Tú por qué te consideras pionera? Bueno, uno mira para atrás y dice, bueno, ¿pionero en qué? Y hace un repaso un poco de la vida personal y profesional, pero yo creo que destacaría dos logros recientes. Uno, el poder haber hecho una fusión entre dos fundaciones. Nadie apostaba nada por ese proyecto. De hecho, cuando se me ocurrió tocamos varias puertas y bueno, hasta que se hizo una realidad y hoy hicimos historia en el país y muchas otras fundaciones están mirando que esa es la manera de sostenerse y perdurar en el tiempo. Y lo segundo, pues un llamado muy grande que he tenido por muchos años de llevar la educación y educación de calidad a las personas que más lo necesitan. Hoy tenemos desde la Fundación un proyecto que se llama Escuelas Laboratorio, que realmente es un proyecto hermosísimo que ha logrado trascender lo que está pasando en estas escuelas, en las aulas de clase, llevar procesos de formación a maestros en habilidades del siglo XXI, procesos disruptivos donde nuestros niños y nuestros jóvenes hoy están aprendiendo de una manera diferente y ya quisiera uno haber tenido esas mismas oportunidades. Entonces, yo creo que el haber soñado un proyecto y hoy verlo realidad en muchísimas escuelas, estamos en 20 en este momento, llegando a más de 800 líderes y agentes educativos, es, pues, pionera podría ser por ese lado. Quiero que nos des a conocer y que nos abras esas puertas de la historia tuya para entenderla, para entender por qué has sido tan exitosa y por qué te has podido dedicar a lo que te dedicas hoy en día. Y es desde pequeñita, ¿cómo fue tu infancia? Tú naciste en Cali, en el colegio, tienes una anécdota que me contaron por ahí cuando tenías 8 años, que llegaste a un colegio bilingüe. Cuéntanos un poquito. Sí, una pena total. Tuve la oportunidad de cambiar de un colegio no bilingüe a un colegio bilingüe. No sé cómo entré, la verdad, pero entré. Y el primer día recuerdo cuando un profesor en inglés preguntó, ¿quién es la nueva estudiante? Y yo simplemente me quedé sentada mirando y no me di por aludida. Obviamente todo el mundo, ella, y ella, pues era yo. Fue un año muy retador porque obviamente entrar a un colegio bilingüe sin tener el idioma, pues te imaginas los retos que tuve. Pero yo creo que desde ahí empecé a ser muy consciente de lo que la educación hace, cómo si tenemos oportunidad y acceso a una educación de calidad, empezamos a tener oportunidades en la vida. Desde muy chiquita fui muy sensible a la inequidad del país, a cómo nosotros somos unos privilegiados por haber tenido muchas oportunidades y cómo creo que yo tenía un rol muy importante en esta vida de entregar a otros lo que la vida de alguna forma me había dado. Y así empieza un poco esa sensibilidad desde muy pequeña. Cuando tuve la oportunidad de estudiar la carrera, un poco fui la niña rebelde de la familia. Pero ¿cómo fue cuando tomaste la decisión? ¿Fue psicología? ¿Le dijiste o fue otra carrera antes? Fue otra carrera ¿Y cómo antes. fue ese proceso? No, duro, porque obviamente en una familia de empresarios y mundo muy empresarial, alguien que diga que quiere estudiar psicología fue como una sorpresa. De hecho, empecé con administración y al año dije, esto no es lo mío y voy a dedicarle la vida a lo que realmente quiero. Y ahí logré hacer y empezar a solidificar pues eso por lo que he sido completamente apasionada desde entonces. ¿Y cómo fue para irte a la universidad
te fuiste de Cali directamente, ¿dónde estabas cuando te fuiste a la Universidad de Maryland en Estados Unidos? Sí, me Cuéntanos fui. esa experiencia. Bueno, desafortunadamente ahí hubo una situación familiar un poco complicada y, pues nos obligó un poco a irnos del país. Yo había empezado en una universidad acá, tuve que trasladarme y me trasladé. La primera vez que, digamos, me veía enfrentada a vivir sola, a estar en la universidad, a trabajar y a un poco valerme por mí misma, pero fue una experiencia también maravillosa. Logré estudiar lo que quería, empecé a tener mucho trabajo de campo, trabajo con mi carrera, entonces creo que fui una persona muy enfocada desde muy temprano y eso ha hecho que se me meta un proyecto en la cabeza y realmente termine trabajando por él. Bueno, háblanos ya de esos años finales de universidad y decides regresar a Colombia y de pronto de algún momento en donde hayas vislumbrado lo que sería de verdad tu vocación de vida, que es lo que realizas hoy en día. Algo que te haya pasado tiene que ver de pronto con estar en un país más avanzado, con más equidad, regresar aquí a tu país, ver la diferencia. Cuéntanos qué pudo ser. Sí, yo creo que eso tiene, Jimena, mucho que ver. Estados Unidos pues es un país que igual hay mucha inequidad, pero la inequidad no es tan marcada como en Colombia. Y el acceso a educación y a una educación de calidad es mucho más fácil. Entonces yo creo que sí llego acá con una sensibilidad aún mayor de la que me había ido, pero una sensibilidad ya más enfocada en las soluciones y no solo el problema. Entonces ese momento fue un momento, digamos, muy lindo donde empiezo a cuestionarme, bueno, ¿yo qué puedo hacer desde la solución? Y no como muchos que pasamos por las calles, vemos la situación que viven muchos niños y muchas familias y al final no nos toca. Y ese fue un momento decisivo. Llegar a Colombia y buscar una oportunidad, obviamente con cero experiencia no fue fácil, pero ahí empecé un camino y he estado desde entonces, desde hace casi 20 años, dedicada al trabajo en educación, a trabajar en las comunidades más vulnerables del país. Hoy digo que soy una afortunada porque creo que soy una mujer que logró alinear, hay una filosofía japonesa que se llama el Ikigai, que lo que dice es que tú logras estar en plenitud en la medida en que logras conjugar una necesidad de la humanidad, en este caso una necesidad en Colombia, lo que haces bien, lo que amas hacer y por lo que te pagan. Entonces creo que estoy en un buen territorio. ¿Qué fue lo primero que hiciste profesionalmente aquí en Colombia? Lo primero que hice aquí, antes de irme a la maestría, fue trabajar en la Fundación Cardioinfantil. Sí. Fui psicóloga de pediatría. Afortunadamente en ese momento no era mamá. Y lo digo porque tuve que manejar muchos casos de familias que perdían sus hijos en cirugías cardíacas. Y ayudando a manejar esos duelos, pues digo yo, Dios lo pone a uno en el lugar que toca en el momento que toca. Hoy en día no sería capaz de estar ahí, tengo 2 hijas y no sería capaz de lidiar con duelos de otras mamás. Y luego de estar en el mundo, digamos, de la psicología clínica, empecé a trabajar mucho más de cerca de la educación. Hice un cambio, estuve en UNICEF como consultora de asuntos humanitarios y luego empecé a estar en el mundo de las fundaciones. Bueno, ¿y por qué siempre con las fundaciones? Y después, ¿qué es lo que te lleva a esa fusión de fundaciones? Cuéntanos también. Bueno, el mundo de las fundaciones yo creo que es un mundo... a mí lo que más me llamó, digamos, la atención es que estando en el mundo de la cooperación internacional, y siendo pequeña en ese momento, tenía 26 años, hay un poco de burocracia y no podías hacer mucho de lo que te proponías hacer. Luego llego al mundo fundacional donde tuve mucha libertad de crear y de proponer y pues soy bastante inquieta y me gusta, digamos, sacar adelante los sueños y los proyectos. Entonces creo que es un sector que te permite desde un liderazgo realmente materializar esos sueños. Hay otra, digamos, otra cosa que me encanta del mundo fundacional y es que
si tienes unos recursos, si tienes personas que confían en ti, una junta directiva y aliados públicos y privados, es un sector donde se puede innovar, donde se puede crear, donde los errores son parte del aprendizaje para poder llegar a las comunidades con mejores soluciones. Entonces, creo que es al final un sector agradecido para trabajar y un sector donde puedes crecer y crecer. A la fusión llegamos también dentro de ese deseo mismo de crecer, de pasar de una fundación más pequeña a la consolidación de dos y armar una fundación mucho más robusta. Hoy más de 150 empresas creen en nosotros, trabajan con nosotros y yo creo que así es como logramos de verdad hacer una diferencia de país, pensando en grande, dejando los egos institucionales que a veces cargamos. Sí. Y bueno, ahí en ese sector he estado realmente muy feliz. Muy feliz. ¿Qué es concretamente Escuelas Laboratorio? ¿Qué es esta metodología? ¿Cómo funciona? Explícanos desde cero para los que nunca lo habíamos escuchado. Bueno, desde la Fundación trabajamos por innovación educativa y con innovación educativa lo que entendemos es, sabemos que la educación tiene muchos retos en el país y identificar esos retos, pero construir con quienes lo viven en el día a día soluciones se vuelve realmente una estrategia transformadora. Entonces, básicamente a través de una metodología de diseño de pensamiento, de generar prototipos y posibles soluciones a esos retos que identificamos con las escuelas directamente, se convierte en el trabajo que hacemos en una institución educativa. Entonces, ¿qué está pasando también en el sector social? Muchas veces llegamos a los colegios, muchas fundaciones, cada uno con sus proyectos, y desdibujamos un poco realmente qué es lo que los maestros necesitan y cuáles son las realidades que están viviendo en cada institución educativa. Nosotros llegamos, hacemos el entendimiento, trabajamos de la mano con los maestros, diseñamos ese proceso de acompañamiento y de formación de los maestros para transformar la escuela casi que en un laboratorio de innovación, donde constantemente nos estamos preguntando cuáles son esos retos que vivimos y cómo podemos solucionarlos. Los profesores hoy en día también están un poco cansados de las capacitaciones más teóricas, más tradicionales, y yo creo que aquí hay un proceso muy lindo de enseñarles a resolver los problemas que vimos en el día a día. Y el trabajo directo con los estudiantes creo que también es muy lindo en la medida en que encuentran una manera diferente de aprender, que como te lo decía antes, ya hubiéramos querido tú y yo tener experiencias como las que estamos llevando en las escuelas laboratorio. Y la iniciativa también la empezamos a llevar desde la primera infancia. Las escuelas laboratorio las llamamos un poco diferentes, son centros demostrativos y de excelencia, y también son procesos disruptivos, donde vemos a los niños aprendiendo de una manera diferente. Hoy yo creo que nuestros niños nos retan inmensamente y la educación tradicional ya no nos está funcionando. Mandada a recoger. ¿Y quiénes tienen acceso? Tú hablabas de la población menos favorecida, pero ¿cómo una institución estudiantil o pedagógica o una escuela tiene acceso a ustedes y pueden llegar a decirles queremos implantar este método, vengan? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, nosotros trabajamos como una red. Sí. Alineamos intereses de las empresas que, por supuesto, a través de sus programas de responsabilidad social invierten en las soluciones de la fundación. Unimos los intereses de las secretarías de educación y, por supuesto, lo que tú estás mencionando es súper importante, los intereses de una institución educativa. Si no hay ese interés, no hay cambios. Una vez llegamos a los territorios alineando, digamos, el recurso, el aliado, la secretaría y la institución educativa, entonces trabajamos en colectivo para lograr esas transformaciones. Si una institución educativa levanta la mano, nos escribe directamente a la fundación, estoy interesada en participar en los procesos de formación, y si no está en el marco de un territorio donde estamos trabajando territorialmente, lo que hacemos es involucrar a la institución educativa dentro de procesos que muchas veces, por ejemplo, algo bueno que nos dejó la pandemia, el trabajo virtual. Sí. Entonces la institución educativa se pega, digamos, de un proceso de formación. Sí. O un modelo que hacemos virtual, dentro de la oferta que tiene la fundación. Y el método está avalado, por supuesto, por el Ministerio de Educación.
Yo quisiera que me explicaras un poquito como con ejemplos, como que me pusieras un ejemplo de cómo es el método para yo entenderlo concretamente. A ver, un ejemplo. Llegamos a una institución educativa donde, por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. Llegamos y la institución identifica que el peor problema que tienen es de convivencia escolar y que la convivencia escolar está trayendo bajo rendimiento escolar, deserción en los estudiantes. Entonces, identificamos el reto, que no es algo que se tiene que salir de lo tan tradicional que viven todos los colegios, y junto con los maestros empezamos a través de un proceso que tiene unas etapas de formación, de mentoría y acompañamiento, a diseñar posibles, digamos, programas o soluciones para atacar el reto de la convivencia. Una vez está, digamos, la solución, ellos lo ponen en prueba, como cuando tú tienes un piloto de cualquier negocio que quieres poner a prueba, sí. Lo ponemos a prueba y si funciona en la institución educativa, si da resultados, si logramos demostrar que sí da resultados, se vuelve en un proyecto de éxito que además otra institución educativa lo puede aprender. Claro, y precisamente eso te iba a preguntar, porque trabajando en territorios y en varias partes del país, nuestro país tan diverso y tan diferente según la región, la geografía, el clima, ¿qué has identificado que ha sido la necesidad más común de pronto en las aulas, en el contexto educativo? Yo veía que hay colegios en el continente oriental en donde implementan cátedras hasta para enseñarles la felicidad. Cosas tan avanzadas que yo creo que aquí todavía no las tenemos conscientes, pero basándome en eso que he leído y que he visto en series, quisiera saber qué identifican ustedes desde la Fundación, que es como lo más latente, lo que más se necesita en el contexto educativo en Colombia. Pues mira, hay algo que es triste, pero pues es una realidad de país, y es que las competencias básicas seguimos, a pesar de todos los esfuerzos, mostrando resultados muy deficientes. ¿Qué son las competencias básicas? Que un niño sepa leer, escribir, las matemáticas y hoy en día, digamos, pues también parte de las ciencias. Seguimos enfocados en esos retos porque un niño que no lee, un niño que no nos suma, es un niño que más adelante va a tener muchos retos en el aprendizaje y obviamente en su campo laboral. Entonces, seguimos apuntándole a esas competencias básicas, pero ¿qué ha pasado? Y más después de la pandemia. La necesidad de desarrollar habilidades socioemocionales en los niños desde muy pequeños, incluso desde los pequeños identificar las emociones, más grandes los valores, después todas las competencias siglo XXI, se volvió un tema fundamental y casi que más importante, igual de prioritario que las competencias básicas. Entonces, desde la Fundación, y conscientes de las estadísticas tan críticas que tenemos hoy en salud mental en nuestros niños y en nuestros jóvenes, hoy en el país que cerca del 80% están sufriendo alguna manifestación de depresión, ansiedad y demás, la Fundación está tratando de llegar también a esas necesidades. Entonces, tú me preguntabas de los diferentes contextos. Sí, vivimos en un país con muchas diferencias en los territorios, pero tú vas y miras y nuestros niños y nuestros jóvenes son las mismas situaciones las que viven. Sí. Igual yo me atrevería a decir que yo tengo dos niñas, una de 14 y una de 10, viven muchos retos similares a los niños que pueden estar en el Chocó o en otras condiciones. Quiero contarte, Cristina, que aquí en Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias, guardamos unos minutos del programa también para hacer un homenaje a esas mujeres que han sido pioneras no solo en Colombia, sino también en el mundo a través de los años y que gracias a ellas nosotras hemos podido tener como un punto de inspiración y por eso las denominamos las pioneras en la historia. Y te voy a contar quién es la pionera en la historia del día de hoy. Te leo un poquito de ella y tú me cuentas qué te parece. Se trata de Lillian Moller Gilbert. Ingeniera y psicóloga estadounidense, fue la primera mujer en conseguir un doctorado y de las primeras psicólogas industriales. El cubo de basura con pedales y los estantes para la nevera fueron algunos de sus inventos.
todos los inventos que ella desarrolló estuvieron enfocados a mejorar las funcionalidades del hogar. ¿Qué opinas de nuestra pionera en la historia de hoy? Bueno, que como mujer creo que está pensando mucho en las necesidades de nosotros las mujeres. Me hace pensar, ahorita estuve en el Women's Economic Forum y cada vez más yo creo que necesitamos mujeres que levantan la mano no solo por demostrar lo que necesitamos, sino por comprometerse a solucionar los retos que tenemos en el día a día. Combinó la psicología con la ingeniería. Innovación, sí, con la ingeniería. Maravillosa combinación. Yo creo que ahí le pegas a lo humano, pero también a lo más racional. Sí. Entonces, pues tiene una combinación muy linda entre el lado femenino y el lado masculino en su trabajo. Como ella, yo creo que muchísimas mujeres realmente han trascendido como obstáculos que viven y vivimos muchas de las mujeres al no tener acceso a educación, a ser tratadas de una manera, digamos, inequitativa en el mundo laboral. Entonces, no la conocía. Homenaje. Maravilloso. Cristina, ya para finalizar, te quiero pedir unas palabras de aliento para que nos compartas con qué sueñas en torno a la educación en nuestro país. Ya has logrado bastante, ya has logrado implementar este método de escuelas laboratorio, pero ¿con qué más sueñas? ¿Cuál es tu visión y que sea alta y la puedas compartir aquí con nosotros? Sueño. Sí. Bueno, yo creo que por lo que pues, he trabajado más de 20 años, yo quisiera que todos los niños, al menos de Colombia, tengan acceso a una educación de calidad, una educación donde se gocen el camino, que cada vez menos niños tengan que desertar de las escuelas, ya sea porque tienen que ir a trabajar o porque simplemente no tuvieron la oportunidad de mantener sus estudios, y que esos niños al final lleguen a ser nuestros jóvenes del futuro. Realmente yo creo que hay una necesidad muy grande, pero la educación es una herramienta fundamental, pero creo que también es la más importante para reducir la brecha e inequidad que vivimos en el país. Un mundo equitativo en términos de educación. Creo que los esfuerzos que hacemos las fundaciones son muy grandes, pero son muy pequeñas a la hora de ver la realidad. Entonces, que muchas más fundaciones se unan, que el gobierno también logre tener pues, unos impactos importantes y que nuestros niños sean felices en el camino de la vida, que tiene sus retos. Qué lindo que nuestros niños sean felices en el camino de la vida. Cristina Gutiérrez de Piñeres, gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación, porque tú eres una mujer pionera. A ti, Jimena, gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Bueno, y yo también me despido feliz de nuestros televidentes de Canal Institucional, que nos ven cada viernes a las 8 de la noche, y por supuesto de todos los que nos ven a través de nuestra plataforma de Facebook de RTVC, y por supuesto también de los que nos escuchan en nuestro formato podcast por la página de Radio Nacional de Colombia. Esto es Mujeres Pioneras, una huella, muchas historias. Mi nombre es Jimena Cortés. Recuerden, tenemos una cita la próxima semana con otra gran pionera. Hasta pronto. Hoy nos acompañó Cristina Gutiérrez de Piñeres, pionera por implantar por primera vez en Colombia el método Escuelas Laboratorio a través de la United Way Colombia, organización de la cual es directora ejecutiva. Se siente satisfecha de haber brindado a niños, jóvenes, familias y maestros que han sido altamente afectados por la inequidad social diferentes soluciones educativas con alto impacto.